¿Te imaginas poder crear tu propia agente de inteligencia artificial sin necesidad de escribir una sola línea de código? Hoy te voy a enseñar qué es Flowise, cómo funciona y por qué se está convirtiendo en una de las herramientas más interesantes del momento para construir agentes conversacionales con IA de manera visual, sencilla y potente. En este vídeo no solo te lo voy a explicar, sino que vamos a crear juntos un agente funcional desde cero para que veas todo el potencial que tiene. Así que si te interesa el mundo de la inteligencia artificial aplicada y quieres aprender a crear flujos sin complicaciones, quédate hasta el final porque esto te va a sorprender. Flowise es una herramienta de código abierto que permite crear agentes de inteligencia artificial mediante un entorno visual basado en nodos conectables. Es decir, tú no necesitas ser programador ni conocer a fondo cómo funcionan los LLM como ChatGPT o Claude. Solo tienes que arrastrar, soltar y conectar componentes que representan tareas como recibir una entrada, llamar a un modelo de IA, hacer una búsqueda en documentos, consultar una base de datos o devolver una respuesta. La base sobre la que trabaja Flowise son los llamados LLM Chains, flujos diseñados específicamente para procesar una pregunta, enriquecerla si es necesario, consultar fuentes y devolver una respuesta precisa. Flowise simplifica todo ese proceso y lo convierte en una especie de Zapier para la inteligencia artificial. De hecho, se basa en tecnologías como LangChain, que es un framework muy potente para combinar modelos de lenguaje con herramientas externas. Además, Flowise se puede alojar en tu propio servidor o usar desde entornos locales o en la nube y permite integrarse fácilmente con APIs, bases vectoriales como QDRAM, Pinecone, FAISS y hasta sistemas de autenticación si necesitas hacer algo más empresarial. Y con la llegada de la versión 3.0, Flowise da un salto importante en sus capacidades. Ahora permite construir flujos mucho más avanzados con Flow V2, incluyendo ramificaciones, bucles y ejecuciones paralelas de tareas, algo ideal si quieres crear agentes más complejos sin salir del entorno visual. También introduce funciones como la generación automática de agentes a partir de una simple descripción inicial, lo que acelera enormemente la creación de proyectos, especialmente para principiantes. Lo que puedes hacer con Flowise depende de tu imaginación. Puedes crear chatbots inteligentes que respondan a preguntas usando documentación interna, puedes hacer asistentes virtuales que usen datos de tu empresa, puedes integrar formularios, procesar correos, automatizar flujos, conectarlo con base de datos o hacer validaciones. Es ideal si estás trabajando en proyectos de RAG, es decir, recuperación aumentada con generación, porque te permite cargar documentos, vectorizarlos y combinarlos con modelos LLM para dar respuestas informadas, sin necesidad de entrenar modelos desde cero. Y como verás en la demo, todo esto se hace con bloques visuales que se conectan entre sí. Ahora vamos a ver cómo podemos crear nuestro primer agente de forma muy sencilla. Va a ser un agente básico que se conectará a una base de conocimientos para darle respuestas precisas al usuario. En este caso, el asistente con IA se dedicará a dar información sobre los productos disponibles de una pizzería. Como lo vamos a crear con el servicio de Flowise en la nube, lo primero que tenemos que hacer es irnos a su página web, flowise.com, y pulsar el botón de Iniciar. Nos aparece una ventana para hacer login con nuestra cuenta. En mi caso, haré login con mi cuenta de Google. Nos dirigirá al panel general de Flowise. Para crear nuestro primer agente básico, vamos a acceder a la sección de Flows. Pulsamos sobre el botón para crear un nuevo flujo. Nos lleva a un Canva donde iremos arrastrando y soltando los nodos que nos interese conectar. El primer nodo por defecto es el de inicio, encargado de recibir los inputs del usuario por chat. A continuación, vamos a agregar un nuevo nodo. Seleccionamos el nodo de agente y lo soltamos dentro de nuestro espacio de trabajo. Después, interconectamos el nodo de inicio con el agente. Abrimos la configuración del agente y lo primero que vamos a tener que indicarle es el modelo de IA que usará, que será el cerebro de este nodo. En mi caso, voy a seleccionar un modelo de OpenAI. Al desplegar los parámetros nos pedirá conectar las credenciales. Si pulsamos en crear nuevas credenciales, nos solicitará poner una API key de la plataforma de OpenAI. Tengo en otro vídeo del canal una explicación más en detalle sobre cómo crear estas API keys para diferentes servicios. Selecciono una API key que tengo precisamente creada y elijo el modelo de lenguaje GPT-4 Mini, que será suficiente para esta demo. La temperatura la voy a bajar porque la gente se encargará de dar información precisa recuperada de una base de conocimientos. Por tanto, nos interesa que sea lo menos creativo posible. En la sección de mensajes agregaremos uno con rol de asistente, donde especificaremos las instrucciones que debe seguir nuestro agente. El prompt de sistema que le he puesto es el siguiente. Con estas instrucciones, el agente responderá a las consultas del usuario recuperando información de su base de conocimientos. La siguiente sección a agregar es Document Stores, donde añadiremos la base de conocimientos que usará la gente. Pero como vemos, de momento está vacía, porque aún no hemos subido ningún documento vectorizado a Flowise. Vamos a ver cómo podemos cargar un nuevo documento de forma muy sencilla. Regresamos al panel general de Flowise y pulsamos sobre Document Stores. Pinchamos el botón de Crear nuevo.
Nos va a crear una carpeta para subir nuestros documentos. Abrimos la carpeta y pulsamos sobre Cargar nuevo documento. En este panel nos aparece todo el listado de opciones a nuestra disposición, desde las que poder cargar diversos tipos de archivos. Como se puede observar, tenemos muchas alternativas disponibles. En mi caso voy a seleccionar PDF, ya que voy a cargar un archivo PDF con la lista de pedidos de la pizzería. Indico el nombre del archivo a cargar y selecciono el archivo PDF que en este caso tengo guardado en mi ordenador. En el siguiente campo cambiamos a un documento por archivo. Y como para vectorizar documentos siempre se utiliza la técnica de dividir en chunks o trozos, debemos seleccionar un separador de texto. En este caso, dejaremos el separador de texto por número de caracteres. Como el PDF es pequeño, voy a poner un tamaño de 200 y un overlap de 50. Luego podríamos previsualizar la carga de la información ya dividida por trozos. Una vez comprobemos que está todo correcto, pulsamos sobre Procesar. Esto iniciará la subida de este fichero. Una vez esté completada la subida, me saldrá el icono en verde. Para finalizar con la carga, vamos a tener que vectorizar los trozos de información cargados en Flowise, es decir, convertir trozos de texto en valores numéricos para que puedan ser interpretados por una inteligencia artificial. Para ello, nos dirigimos a Más acciones y pulsamos en Insertar todos los trozos. Nos abrirá un nuevo panel para seleccionar los embeddings de IA para ejecutar la vectorización y seleccionar también la base de datos vectorial. En Embedding seleccionaré los de OpenAI. Nos pide volver a conectar las credenciales. En nombre de modelo seleccionaré el 3 Small, que es suficiente para esta prueba. Y todo lo demás lo puedo dejar por defecto vacío. Voy a seleccionar a continuación la Vector Store, que en mi caso será Qdrant. En otro vídeo del canal que dejaré por aquí arriba, muestro cómo crear el primer cluster, la primera colección y las credenciales necesarias para conectarse al servicio de Qdrant. Cuando tengamos los embeddings y la Vector Store conectadas, pulsamos sobre Insertar. Con esto, ya tendríamos nuestra información vectorizada y lista para usar como base de conocimiento en Flowise. Regresamos a la sección de Agentflows y continuamos donde lo dejamos. Dentro de nuestro agente de pedidos bajamos hacia Document Store y ahora al abrir el desplegable nos aparece el documento de Pedidos Pizza. Lo seleccionamos y en descripción le decimos a la gente que lo utilice cuando el usuario solicite información sobre pizzas, bebidas o complementos. Por último, guardamos todo el flujo y testeamos nuestro agente desde el chat de pruebas que tiene Flowise incorporado. Vemos que en la primera interacción de saludo no se ha conectado Document Store porque no hacía Horta. Ahora le voy a pedir que me dé información sobre productos a la venta. Me pasa una tabla con todos los productos disponibles, el detalle de cada producto y el precio de cada uno. Si abrimos el log del proceso, vemos como ahora sí se ha conectado al documento que le hayamos cargado, Pedidos Pizza, para poder dar la información precisa al usuario. Si pinchamos sobre la herramienta, podemos analizar el output, que es el trozo seleccionado más relevante para poder contestar la pregunta. Como ves, Flowise es una herramienta impresionante para cualquiera que quiera trabajar con inteligencia artificial sin complicarse con código. Nos han hecho falta solo 2 nodos para crear un chatbot funcional, y es que ya sea para crear un asistente conversacional, automatizar flujos o experimentar con modelos de lenguaje, Flowise te lo pone fácil con una interfaz visual bastante intuitiva. Déjame en los comentarios si quieres que veamos juntos algún caso práctico más avanzado e interesante. Nos vemos en el siguiente vídeo.